Sigamos entonces con el manejo del paciente diabético, que cada vez se sabe más que no es solamente bajar el azúcar, es controlar el riesgo cardiovascular, controlar el peso del paciente, disminuir el riesgo de hipoglicemia, manejar las complicaciones. En este momento no vamos a entrar a hablar del manejo de las complicaciones, también hay un video en el canal sobre eso. Vamos a hablar principalmente del abordaje farmacológico, del riesgo cardiovascular y del manejo del paciente hospitalizado. Cuanto al abordaje farmacológico, lo pudiéramos resumir a grandes rasgos, es que en la pirámide siempre debe estar el estilo de vida. Estos pacientes deben perder de forma sostenida más del 5% de su peso, deben hacer ejercicio cardiovascular mínimo 30 minutos al día, 5 días a la semana, que es la recomendación de la OMS para completar 150 minutos semanales, y de acuerdo a la guía americana, que es la que estamos revisando, pues se debe hacer una primera línea con metformina. Vamos a mencionar algo sobre la guía europea donde cambian un poco eso. El siguiente paso es mirar cómo podemos, al mismo tiempo que bajamos el azúcar, beneficiar el riesgo cardiovascular, y en la punta de la pirámide está la insulina. Entonces, esto suena muy sencillo, pero no falta que estamos en revista y nos hacen la pregunta, bueno, este paciente que estuvo con diabetes, se infartó, se va para la casa, ¿qué manejo hipoglicemiante le vamos a dar? Le pregunta a uno el profesor en la revista. Y resulta que uno se acuerda en su cabeza todas las opciones que tiene para el manejo del paciente diabético y uno se pregunta, bueno, ¿cuál de todas estas? Y la pregunta se complica un poco más cuando el doctor nos pregunta, bueno, ¿y por qué escogió ese y no otro? Así que puede que muchas veces hayamos quedado así ante esa pregunta. Por lo tanto, lo que les traigo a continuación es una propuesta que yo he llamado los 10 mandamientos del manejo farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. Son 10 tips que debemos tener en cuenta a la hora de escoger el manejo hipoglicemiante en estos pacientes. Así que empecemos con el primero, y es que usar metformina como primera línea de manejo. Siempre que un paciente pueda tener metformina, se le debe dar. ¿Y por qué digo siempre que se pueda? Porque hay unos escenarios donde no es posible. El primero es que algunos pacientes desarrollan síntomas gastrointestinales que les impide tolerarlo. Algunas estrategias para disminuir los síntomas es utilizar los medicamentos de liberación controlada. Eso los toleran un poco mejor. Otra complicación muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta es que la metformina puede producir deficiencia de vitamina B12. Y ya sabemos que una de las principales manifestaciones de la deficiencia de vitamina B12 es la neuropatía. Pero claro, si tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que ya viene con largo tiempo y viene tomando metformina mucho tiempo, empieza a desarrollar neuropatía, probablemente vamos a pensar que se trata más de una neuropatía diabética, pero siempre tengámoslo en cuenta. Mi paciente viene con metformina de larga data, miremos si es que no está con deficiencia de B12. La otra contraindicación, bueno, el paciente hospitalizado, porque aumenta el riesgo de acidosis láctica, de lesión renal aguda, paciente que va a ser sometido a medios de contraste, por ejemplo, también. Y la otra contraindicación sería una tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 30. Si el paciente no tiene nada de esto, debemos seguirle dando metformina. ¿Por qué va a hacer esto? Porque se ha demostrado su eficacia también desde los años 90 al compararlo en ensayos clínicos contra el placebo, y vemos cómo tiene un efecto dosis dependiente en cuanto a la disminución en los niveles de glucosa en ayuna. Vemos que con dosis de 500 miligramos al día va a disminuir alrededor del 20 miligramos por decilitro, más o menos 35 con dosis de 1000, más o menos 45 con dosis de 1500, y su efecto máximo está con las dosis de 2000 miligramos al día, que disminuye alrededor de 80 miligramos por decilitro. Y si lo miramos a nivel de la hemoglobina glicada, que es nuestro principal parámetro de seguimiento glucométrico, vamos a ver que en promedio las dosis que utilizamos, que oscilan entre 1000 y 2000 miligramos al día, me van a disminuir entre 1.5 y 2% la hemoglobina glicada. Eso es muy bueno. Pero no es solo eso. Hay una serie de estudios que se denomina LUCA-PDS, es un grupo de estudio de diabetes que evalúa el pronóstico de estos pacientes en Reino Unido, y ellos se denominan como autores así, como el grupo de LUCA-PDS, y sacaron varios estudios. De hecho, la gente habla del estudio UCA-PDS, pero UCA-PDS hay un montón, de hecho están mencionados con números arábigos. Y en uno de esos estudios decidieron comparar
cómo les iba a estos pacientes diabéticos con manejo estándar, que ya mencionamos que para esa época era ejercicio y dieta, versus terapia intensiva con cualquier otra terapia que bien podía ser insulina o glibenclamida o terapia intensiva con metformina. Cabe mencionar que los pacientes en este estudio que recibieron metformina lo hicieron porque tenían sobrepeso. Si no tenían sobrepeso y eran aleatorizados el brazo de intervención, quedaban con glibenclamida o con insulina. Y vemos acá cómo cuando se evalúa el desenlace principal, que era cualquier complicación asociada a la diabetes, hay una reducción del riesgo relativo de 32% al compararlo con la terapia convencional, con una P estadísticamente significativa, por lo cual hay un beneficio muy grande. Y no era solamente en eso, sino que se mantenía al mirar los desenlaces de forma individualizada, como lo era muerte relacionada con diabetes, muerte por cualquier causa, infarto agudo de miocardio, ACV, bueno, aquí ya en ACV y en enfermedad periférica se va perdiendo un poco el beneficio, vemos que los intervalos de confianza atraviesan la unidad, pero en estos tres primeros desenlaces que eran los más importantes, sí tiene una diferencia estadísticamente significativa. Lo extrapolamos de acá y asumimos que incluso los pacientes sin sobrepeso tienen también este beneficio, pero en definitiva, un paciente con diabetes que tenga sobrepeso le va a ayudar bastante a disminuir el azúcar, le va a disminuir las complicaciones y el riesgo de hipoglicemia va a ser bajo. Entonces deberíamos tratar de tener en estos pacientes la metformina. El segundo parámetro es que siempre continuarás de manera indefinida la metformina mientras que el paciente lo tolere y no tenga contraindicaciones, como ya lo mencionamos anteriormente. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces el paciente le inicia metformina, la hemoglobina glicada sigue subiendo y llega por encima de 9 o 10 y dicen, bueno, toca insulinizar al paciente, empecemos la insulina. Entonces, como le vamos a empezar insulina, le quitamos la metformina. No es así. El paciente, aunque no vaya a controlar del todo la glucosa con la metformina, sí persisten sus beneficios y le deberíamos continuar la metformina siempre que sea posible. Y esto sale de seguimientos a largo plazo de todos estos estudios que veníamos mencionando. Este es un estudio publicado en el New England Journal of Medicine en el 2008 y se hizo ese seguimiento a 10 años de todos estos pacientes que les mencionaba del UKPDS y se vio como se evidencia acá, pues los pacientes, a pesar de que perdían el control glicémico, es decir, cuando ya no les hacían su seguimiento estricto, los pacientes igualaron sus niveles de hemoglobina glicada, bien sea en el brazo de metformina o en el brazo de terapia estándar, pero vean cómo, a pesar de que se perdía el control glicémico, los desenlaces seguían teniendo una P estadísticamente significativa con una disminución en el riesgo. Vean acá que tiene un riesgo relativo del 0.79 sin atravesar la unidad y con una P estadísticamente significativa en 0.01. Lo mismo para muerte relacionada con diabetes y muerte relacionada con cualquier causa. Entonces, y pues también infarto o miocardio. Entonces, la metformina tiene beneficio y el de beneficio se sostiene. Entonces, siempre que pueda, debo seguir con la metformina. El tercer criterio va a ser, o el tercer mandamiento va a ser que siempre se priorizarán los inhibidores del transportador sodio-glucosa 2 o los agonistas del receptor de GLP-1 en los pacientes que tengan enfermedad aterosclerótica cardiovascular, que es lo que quiere decir este acrónimo ASCVD, que tengan alto riesgo cardiovascular definido por más del 10% a 10 años, que tengan enfermedad renal crónica instaurada, sobre todo del grupo 3 para abajo, y que tengan proteinuria significativa y o pacientes que tengan falla cardíaca. Entonces, recordarlo acá, pacientes con enfermedad coronaria, con enfermedad cerebrovascular o con enfermedad arterial periférica, todo esto define la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Y este punto es tan importante, quizás el más importante, que hay un capítulo exclusivo dentro de la guía dedicado para esto y lo vamos a ver un poco más adelante. El cuarto mandamiento es que vas a tener en cuenta el peso del paciente para escoger los hipoglicemiantes. Y para esto pues dividimos los medicamentos básicamente en tres grupos grandes y es los que aumentan el peso, los que disminuyen el peso y los que son neutros. Los que son neutros más estables van a ser los inhibidores del DPP4. Los que han mostrado disminución del peso va a ser la metformina, los inhibidores del SGLT2 y los análogos de GLP-1.
siendo el más marcado de todos los los agonistas, perdón, del GLP-1, y el de los inhibidores del SGLT2 pues tiene una disminución del peso que se ha descrito como transitoria, que está más relacionada con su efecto diurético. Pero pues pueden disminuirlo, o si no se lo llega a disminuir, por lo menos no se lo va a aumentar. Y los que sí se sabe que aumentan el peso van a ser las sulfonilurias, las teazoledinedionas, y definitivamente la insulina es el que más peso aumenta. Entonces, si mi paciente tiene, además de diabetes, sobrepeso u obesidad, debería preferir estas estrategias, o por lo menos esta que no lo empeore, y tratar de evitar estas si es posible. El quinto mandamiento es que los pacientes que tengan un diagnóstico de novo y que la hemoglobina glicada esté 1.5 a 2% por encima de la meta que vamos a individualizar en estos pacientes, recordemos 6,5 para los que podemos más estricto, 7 para la gran mayoría y 8 los pacientes que tengamos un manejo más conservador. En estos pacientes se debe iniciar una terapia dual de entrada, es decir, un manejo escalonado en el que primero le coloco un medicamento, le hago el control a los 3 meses, miro si le mejoró, le subo la dosis, a los 3 meses otra vez miro, todavía no estoy en metas, y ahí sí le agrego el siguiente medicamento. No, de entrada a estos pacientes, iniciarle terapia dual. Y esta recomendación sale de este estudio, el estudio Verify, donde se aleatorizaron con doble ciego dos grupos de forma paralela que tuvieran diagnóstico de nuevo de diabetes. Fue un estudio multicéntrico en 254 centros de 34 países diferentes. Y pues lo que hicieron fue que un grupo se le dejó solamente metformina y el otro se le agregó adicional a eso vidagliptina. Y lo que se dieron cuenta en ese estudio es que el porcentaje de pacientes que más pronto quedaron por fuera de la meta fue mayor en cuanto a los pacientes que solamente tenían metformina versus metformina más vidagliptina. ¿Sí? Acá el evento que ellos definieron como tal era pues que fallara la terapia que era definida como que tuviera una hemoglobina glicada a las 53 semanas mayor al 7% en dos mediciones consecutivas, perdón, a las semanas 13, no a las 53, sino 13, a las 13 semanas que lo midieran de dos veces de forma consecutiva que estuviera por encima de 7%. Es decir, estos pacientes con mayor frecuencia, los de la línea roja son los que solo tenían metformina, con mayor frecuencia tenían falla terapéutica, mientras la línea azul tenían un control mucho más rápido. Y ya vimos que mientras más rápido tenga yo el control, menor complicación. El sexto mandamiento es que a la hora de escoger el medicamento vas a considerar el costo, la disponibilidad de los medicamentos y las preferencias del paciente para escoger los hipoglicemiantes orales. Si bien hay unos que sean ideales, tenemos que tener en cuenta que la diabetes mellitus es una enfermedad bastante cara con algunos medicamentos muy costosos y que no están disponibles en todas partes. Entonces yo me puedo saber perfecto cuál es la primera línea de manejo y lo mejor, pero también tengo que saber con qué cuento y saber cómo manejar esos medicamentos que son lo único que yo tengo disponible. Así que los medicamentos que hemos mencionado anteriormente serían lo ideal, pero si yo estoy, por ejemplo, haciendo mi rural y el pueblo lo abaste la droguería Paila Salud, pues probablemente no va a tener todo esto a disponibilidad y debería tener eso en cuenta a la hora de escoger el medicamento. Porque el mejor medicamento no es el que prescribe el médico, sino el mejor medicamento es el que se toma el paciente. De nada me sirve a mí hacer la prescripción del medicamento que tiene mejor evidencia si el paciente finalmente nunca lo va a tomar, es decir, el efecto nunca se va a conseguir. El séptimo mandamiento sería que en los pacientes que no alcancen las metas con hipoglicemiantes orales se preferirá el uso de los agonistas del receptor de GLP-1 antes que de la insulina en caso de que sea posible. Y posible hace referencia principalmente a que el paciente lo tolere, porque los agonistas del GLP-1 tienen bastantes efectos gastrointestinales, y que esté disponible ya que pues es bastante caro. Y esta recomendación sale de este metaanálisis que incluyó 11 ensayos clínicos aleatorizados que evaluaban diferentes agonistas del GLP-1 como el dulaglutide, exenatide, liraglutide y lixisenatide, y lo que se dieron cuenta como conclusión es que, bueno, compararon esto versus insulina, y se dieron cuenta que los pacientes que tenían los agonistas del GLP-1 tenían un igual control glucémico al compararlo con la insulina, pero persistía el beneficio del peso, es decir, estos pacientes disminuían de peso mientras que con insulina aumentaban,
y tenían menor tasa de hipoglicemia, que ya sabemos que es un predictor de mortalidad independiente. Así que sería lo ideal antes de poner insulina intentar con agonistas del GLP-1. El octavo mandamiento es que iniciarás insulinización temprana en caso de lo siguiente. Lo primero es desgaste catabólico, pacientes que estén con pérdida de peso, con síntomas marcados de hiperglicemia, porque estos pacientes probablemente tengan deficiencia absoluta de insulina, entonces los otros mecanismos no van a servir casi, o por ejemplo que tengan una cetoacidosis diabética. Pacientes que tengan adicional a eso una hemoglobina glicada mayor al 10%, porque ningún hipoglicemiante por sí solo e incluso combinados dos no van a alcanzar a bajar eso. Lo máximo que vamos a poderlo bajar va a ser alrededor del 3% con dos hipoglicemiantes orales y no vamos a llegar a metas. La glucosa sérica por encima de 300 también sería un criterio. El noveno mandamiento es recordar siempre ajustar la dosis del medicamento o mirar su contraindicación dependiendo de la función renal del paciente, porque muchos de estos pacientes van a tener enfermedad renal crónica, ya que vimos que es una de las complicaciones de la diabetes. Entonces, pues en metformina por debajo de 60, pero sobre todo de 45, considerar en disminuir la dosis a la mitad y debajo de 30 definitivamente no darlo. Los inhibidores de EPP4 se pueden dar en cualquier tasa de filtración glomerular, sin embargo se deben ajustar, excepto la sitagliptina. Y pues las insulinas no es que no se puedan dar, sino que tienen que tener algún ajuste porque los pacientes, recordemos que las insulinas se eliminan por vía renal, así que se vuelven un poco más propensos a hacer hipoglicemias a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular. Y la glipicida y la pioglitazona la pudiéramos pensar en tasas de filtración glomerular un poco más bajas. Y el décimo mandamiento, muy importante, es que no incurrirás en inercia terapéutica. Nada sirve hacerle un control al paciente a los 3 meses, ver que no llegue a metas. Y bueno, es que de pronto fue en diciembre y entonces el paciente no se estaba cuidando muy bien porque la novena y la comida de Navidad. No, si el paciente en el control no tiene sus parámetros en meta, bien sea de peso, bien sea de riesgo cardiovascular, bien sea de control glicémico, se debe hacer algún ajuste en la terapia o si no, lo que estamos haciendo es quedarnos quietos ante un paciente que está progresando en su enfermedad y va a desarrollar complicaciones. Y pues suena bastante obvio, pero en este estudio de vida real, bastante interesante, donde se evaluaron casi 7.500 pacientes, se vio que los pacientes más o menos, en un 62% no se les hacía intensificación de su terapia, ¿sí? Y cuando lo dividían de acuerdo a los niveles de hemoglobina glicada, vean que el 71% de los pacientes con hemoglobina glicada entre 7 y 7,9 no se les hacía la intensificación, es decir, estábamos muy cerca de la meta y aún así nos quedamos quietos. Evidentemente con una hemoglobina glicada por encima de 9, pues uno se asusta más y le intensifica aún más la terapia, pero vean que incluso casi la mitad de los pacientes no recibían intensificación. Nos estamos quedando quietos ante pacientes que se están muriendo lentamente y la idea es que seamos lo más juiciosos posible, hacer los seguimientos de forma pues continua y ajustar la terapia. Entonces ya con esos 10 mandamientos lo que seguiría es evaluar algunas variables que pudieran afectar la decisión sobre cuál escoger y cuál no. La guía nos lo trata de resumir en esta tabla, pero evidentemente no se ve nada, así que tratemos de hacerla un poco más sencilla. Entonces, las variables que vamos a tener en cuenta es la eficacia en cuanto a qué tanto nos baja la hemoglobina glicada, el riesgo de hipoglicemia, el efecto que tiene en el peso, si hay algún beneficio en cuanto a los pacientes con enfermedad aterosclerótica cardiovascular, si disminuye sus eventos, en cuanto a falla cardíaca, si tiene algún beneficio, su precio, qué relación tiene con el componente renal y otras consideraciones. Entonces, en cuanto a la metformina, es una de las que tiene mejor eficacia, ya veíamos que puede disminuir hasta un 2% la hemoglobina glicada, no tiene un riesgo alto de hipoglicemia, el peso lo puede disminuir un poco o ser estable, tiene un potencial beneficio en la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, como lo veíamos en los estudios de LUCA-PDS, en falla cardíaca parece por lo menos ser neutro, no la empeora, el precio es bastante asequible
Y en cuanto al componente renal, es neutro, ni lo mejora ni lo empeora, y no se debe dar en pacientes que tengan tasa menor de 30 miligramos por decilitro. ¿Qué otras cosas a tener en cuenta? Lo que ya hemos mencionado, los efectos gastrointestinales y la deficiencia de B12, siempre tenerlo en cuenta. Los inhibidores del SGLT2, bueno, su eficacia está un poco más bajo que la metformina, baja la hemoglobina glicada entre un 0,6 y 1%. Su riesgo de hipoglicemia es bajo, lo que le hace muy seguro. Puede disminuir el peso, aunque se ha descrito que es de forma transitoria, pero por lo menos no lo aumenta. Tiene un beneficio bastante documentado ya en cuanto a enfermedad aterosclerótica cardiovascular, pero su mayor impacto que se ha documentado en los estudios de los últimos años ha sido en cuanto a la disminución del riesgo de falla cardíaca, de descompensación de falla cardíaca y de mortalidad asociada por falla cardíaca. Este grupo de medicamentos es el que más ha impactado en estos desenlaces. Su precio es un poco más aumentado, que esa sería la principal limitante de estos medicamentos, y se ha mostrado beneficio tanto en progresión de enfermedad renal como en progresión de la proteinuria y en cuanto a mortalidad por causa renal o en desarrollo de falla renal y requerimiento de hemodiálisis. Así que pacientes con enfermedad renal crónica G3 para abajo o con una A2 o A3, uno ya debería pensar en colocarle inhibidores de SGLT2. El punto de corte de la tasa de filtración glomerular, bueno, ha sido muy discutido. Inicialmente decían que hasta 60, luego lo han bajado hasta 45, luego 40, y los últimos estudios que se han sacado al respecto han utilizado como criterio de inclusión una tasa mayor de 30. Entonces, si bien no todas las entes reguladores aprueban su uso entre 45 y 30, lo que se está tratando de recomendar ahorita es que hasta 30 se pudiera usar. Muy importante en estos pacientes el riesgo de cetoacidosis euglicémica. Es un cuadro en el cual pues ocurre esa acidosis metabólica con anion GAP aumentado por producción de cuerpos cetónicos, pero como la persona está con glucosuria persistente por el mecanismo de acción del ISGLT2, la glucosa va a estar normal y a veces es difícil de sospecharla y detectarla. En los estudios postmercadeo se ha documentado algo de aumento de riesgo de fracturas, de gangrena de Fournier y infecciones urogenitales, principalmente por el componente glucosúrico, pero con un buen aseo esto se puede solventar. En algún punto salió una advertencia del FDA por el aumento de riesgo de amputación, si no estoy mal, con canaglifosina, pero salió un metaanálisis que pues desmintió esto. Así que en general no deberíamos tener problema con el riesgo de amputación en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Los agonistas del GLP-1, su eficacia es muy alta, de hecho veíamos en el metaanálisis que puede ser similar incluso a la insulina, es decir, nos pueden alcanzar a bajar incluso un 2% de hemoglobina glicada. No tiene riesgo de hipoglicemia ya que se basa en mecanismo incretínico, es de los que mejor efecto tiene en cuanto al peso, logra bajar bastante de peso, entre 5 y 7 kilos. Eh, la enfermedad aterosclerótica cardiovascular ha mostrado un gran beneficio, principalmente en la prevención de ataque cerebrovascular. En falla cardíaca, digamos que se ha tendido a mostrar más neutro en algunos estudios con tendencia a beneficio, pero digamos su componente cardiovascular, lo que más ha beneficiado es en la enfermedad aterosclerótica. El precio es el problema, es bastante costoso. Eh, en cuanto al componente renal, también ha mostrado beneficio en cuanto a progresión de la enfermedad renal y la proteinuria, sin embargo no todos, algunos dentro de ellos, y pues las otras inconvenientes que tiene es que se ha visto un riesgo aumentado en pacientes con cáncer de tiroides, tiene muchos efectos gastrointestinales, así que su titulación te tiene que hacer de forma progresiva, y lo otro es que tiene aumento del riesgo de pancreatitis. Lo que tiene en contra también es que pues, se coloca de forma inyectada, aunque hay semaglutid oral, eh, que sería como el único. Y otra cosa a favor que se está haciendo es que cada vez se le ha dado más estudios y validez a las formas de presentación extendida que se colocan una vez a la semana, que facilitaría mucho a los pacientes, por ejemplo, que son empresarios y tienen una vida muy movida y se les olvidaría colocárselo todos los días. Bueno, colocan un día fijo a la semana, se lo aplican y ya, eso sería un beneficio marcado. En cuanto a los inhibidores del DPP4, su eficacia es un poco más baja, entre 0,4 y 0,8 baja la hemoglobina glicada. No tiene riesgo de hipoglicemia, ya que se basa también en el mecanismo de incretinas. Su peso, su efecto en el peso es neutro, ni lo aumenta ni lo disminuye. No se ha mostrado ningún beneficio, pero tampoco perjuicio a nivel de enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Y casi todos salieron también neutros en falla cardíaca, excepto saxagliptina, que es el único que parece que aumenta la tasa de falla cardíaca descompensada. El precio en ellos también sería el problema,
Y en cuanto al componente renal, pues la, la, su efecto es neutro y todo requiere un ajuste excepto la linagliptina. Creo que en la anterior diapositiva dije sitagliptina, pero linagliptina es la única que no se ajusta, el resto sí se ajustan, pero se pueden dar incluso en enfermedad renal crónica terminal. Y como efectos adversos para tener en cuenta la pancreatitis y el dolor articular. Una cosa muy importante para mencionar es que no se puede utilizar de forma concomitante los GLP-1 y los inhibidores de EPP4 porque actúan en la misma vía y aumentan el riesgo de complicaciones. Doy o uno o el otro. Las tiazolidinedionas tienen un efecto un poco mayor, entre 1 y 1,5 logran disminuir la hemoglobina glicada, no tienen tanto riesgo de hipoglicemia, pero tienen un efecto de aumento de peso. Con pioglitazona, que es de segunda generación, se alcanzó a ver algo de indicios de beneficio en enfermedad aterosclerótica cardiovascular, pero pues muy sutil con respecto a los otros, como por ejemplo los GLP-1, y aumentan el riesgo de hospitalización por falla cardíaca, ya que en parte su aumento de peso está mediado por edema, por retención de líquidos. Entonces estos pacientes con falla cardíaca no deberían tener una tiazolidinedona, a menos de que sea de verdad lo único que haya, y tenemos que ser muy juiciosos con el control del peso. El precio de su beneficio es bastante económico y bastante disponible, y el componente renal pues es neutro. Y lo que ya habíamos mencionado, las complicaciones, edema, falla cardíaca y fracturas. Las sulfonilurias, por su parte, pues su eficacia es similar a las tiazolidinedionas, de 1 a 1,5. Sí tienen un riesgo aumentado de hipoglicemia por su mecanismo secretagogo, aumenta la secreción de insulina a nivel del páncreas, entonces eso sería pues a tener en cuenta. Aumentan también el peso, que iría en contra, y pues se ha mostrado relativamente neutro en cuanto a enfermedad aterosclerótica cardiovascular y falla cardíaca. Su precio también es bastante asequible y el componente renal es neutro. Y en algunos estudios se ha visto un posible aumento de muerte cardiovascular. No, el problema es que cuando se estudiaron estos medicamentos, las agencias reguladoras no obligaban a la industria a hacer estudios de seguridad cardiovascular porque no se tenía esa conciencia de que no era solo el control glicémico, sino también el control de los demás factores. Y finalmente las insulinas, hablando específicamente de las insulinas análogas, son las que tienen mayor eficacia, dependiendo pues de la dosis que se esté dando, se puede llegar a disminuir un 3% o incluso más la hemoglobina glicada. El problema que tiene es que tiene un riesgo aumentado de hipoglicemia que disminuye cada vez más con las insulinas análogas, es muchísimo más alta con las insulinas humanas. Entonces, pues si vamos a utilizar insulina, tratar de que sea por lo menos con estas. Eh, el peso es su principal problema y es que es el que más tiene efecto de aumento del peso. Tiene un efecto neutro a nivel de la enfermedad aterosclerótica cardiovascular y de falla cardíaca, y su precio, específicamente las análogas, es mucho más alto. Entonces, por eso vemos incluso en algunas partes, sobre todo en el área rural, todavía pacientes con insulinas humanas. A nivel renal es neutra, se puede dar en falla renal, y lo más incómodo va a ser la reacción en los sitios de inyección, pues que el paciente tenga que cargar con los PEN, aunque los PEN son mucho más cómodos que como se hacía antes con jeringas de insulina, y son mucho más fáciles de dosificar, evitan los errores en la aplicación, pero sí es muy importante el riesgo de hipoglicemia. Entonces, habiendo integrado los mandamientos que mencionamos y estas variables de los diferentes grupos de medicamentos, pasemos ahora sí a revisar el algoritmo de manejo que nos plantea la guía y vamos a ver que va a ser mucho más claro. Entonces, vemos aquí arriba que para los americanos la primera línea de terapia va a ser siempre metformina y un manejo integral del estilo de vida, incluyendo control del peso y actividad física, cesar el tabaquismo. Y la siguiente pregunta que nos hace es que si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica cardiovascular, enfermedad renal crónica, falla cardíaca o un riesgo cardiovascular alto, que como decíamos es más del 10% en los siguientes 10 años. Si la respuesta es sí, independientemente del nivel de hemoglobina glicada, es decir, yo puedo estar en metas, puede ser un paciente que su meta sea menor de 7% y está en 6,8%. No interesa, ya está en metas, pero tengo esta enfermedad instaurada, debo adicionarle una terapia que le beneficie en cuanto al riesgo cardiovascular. Como lo mencionábamos, si es enfermedad aterosclerótica cardiovascular, lo que tiene mayor evidencia
va a ser los agonistas del receptor de GLP-1, ¿sí? Y específicamente los que tengan mayor evidencia de beneficio, que el que primero lo mostró fue el liraglutide. Y si no se puede, por algún motivo no está disponible, el paciente no se quiere inyectar, bueno, colóquele un inhibidor de SGLT1, SGLT2, perdón, si la tasa de filtración glomerular se lo permite. Si por el otro lado el paciente lo que predomina es falla cardíaca o enfermedad renal crónica, en especial si es falla cardíaca con fracción de eyección reducida por debajo del 45 o 40%, o si tiene una tasa entre 30 y 60 y con una relación albuminura-creatinura más de 30 miligramos por gramo, o sobre todo si está por encima de 300, esto de más de 30 sería un estadio A2, más de 300 sería un estadio A3. Priorice los inhibidores del SGLT2 que tengan evidencia en estos desenlaces, que ya prácticamente serían dapaglifosina, empaglifosina y canaglifosina. Y si el paciente no lo tolera o está contraindicado, bueno, pues intente darle el agonista del receptor de GLP-1. Ese sería el segundo paso. Entonces vamos metformina más un medicamento que beneficia cardiovascular, independientemente de si está en metas o no. Si no está en metas y tiene la enfermedad cardiovascular, pues con más veras colóqueselo. Si a pesar de estas dos líneas de manejo, por ejemplo, metformina más inhibidor de SGLT2, la hemoglobina glicada sigue por fuera de metas, entonces pues agréguele el siguiente. El siguiente que pues sería, por ejemplo, agregarle el agonista del GLP-1. Podemos quedar con esas tres cosas. Por ejemplo, un paciente metformina, empaglifosina y liraglutide. ¿Listo? Si no lo tolera, entonces considere darle el inhibidor de PP4 o considere iniciarle insulinas. Si no tiene más, colóquele sulfoniluria, pero definitivamente no le dé tiazolidina y ionas porque le aumenta el riesgo de descompensar la falla cardíaca. Y acá por el otro lado, pues lo mismo, considere si el paciente ya tiene metformina y GLP-1, agregarle el inhibidor de CGLT2 que tengan beneficio cardiovascular. Y muy importante recordar que al paciente no se le puede combinar el inhibidor del DPP4 con agonista del GLP-1. Y si no hay nada más, coloque la insulina basal. Si el paciente no tiene alto riesgo de falla cardíaca y no tiene nada más, considere de colocarle la trazolidina o la sulfoniluria. Entonces, este sería el brazo del paciente con alto riesgo cardiovascular. Si el paciente no tiene alto riesgo cardiovascular, entonces nos pasamos a preguntar, ¿el paciente está por fuera de metas? Si el paciente está en metas, pues siga haciendo lo mismo, felicite a su paciente, anímelo a que siga así, listo, el paciente necesita el apoyo del médico, pero si el paciente no está en metas, haga un siguiente paso. Y lo siguiente sería preguntarnos, ¿qué es lo que nos preocupa si no es el riesgo cardiovascular? Bueno, entonces si lo que nos preocupa es el riesgo de hipoglicemia, tratemos de darle los medicamentos que tienen menor impacto en este desenlace, como lo son los inhibidores del DPP4 o los agonistas del GLP-1 o los inhibidores del GLT2 y finalmente las tiazolidinedionas. Pero sí, definitivamente una sulfoniluria no debería estar en esta opción. Y acá ya iríamos con dos líneas, la metformina más alguno de estos, y pasaríamos a evaluar en la siguiente visita, si ya estamos a dosis máxima, la hemoglobina glicada. Si seguimos por fuera de metas, pues añádale alguno de los otros, recordando siempre que no puedo combinar DPP4 con agonista del GLP-1. Vean que si me voy acá por el lado del DPP4, como tercera opción no me va a colocar el GLP-1. Y lo mismo, si me voy por la línea del GLP-1, como tercera opción no me va a colocar el DPP4. Me pone los otros dos, el inhibidor de SGLT2 o la tiazolidinediona. ¿Listo? Y si el paciente a pesar de eso no tiene la hemoglobina glicada en metas, considere colocarle un cuarto agente, es decir, mezclar alguno de estos. Por ejemplo, un paciente con metformina, tiazolidinediona, inhibidor de SGLT2 y GLP-1. Ahí ya tendría 4 terapias. O si sigue por fuera de metas, considere iniciar insulinización ese paciente. La otra pregunta que nos pudiera estar preocupando es el peso del paciente, si necesitamos minimizar la ganancia o incluso perder peso. Si eso es una prioridad, definitivamente lo que deberíamos considerar es agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Y si ya con dos terapias el paciente sigue por fuera de metas, pues le agrego el otro que no le había puesto. Y si ya está por fuera de metas, ya consideraría cuál sería el cuarto agente, dependiendo de todo lo que ya hemos mencionado, reitero, sin combinar GLP-1 con DPP4, y definitivamente ya si estamos por fuera de metas, considerar insulinización, pero como estamos en la línea de obesidad, recuerden que
acá sería importantísimo intentar primero el GLP-1 antes que la insulina, porque definitivamente la insulina nos va a empeorar el peso. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta es considerar si lo que más nos interesa es el costo de la terapia. Entonces, pues las más baratas que tenemos, además de la metformina que ya la habíamos iniciado por acá, va a ser la sulfonilurea y la tiazolidinediona. Le agregamos alguna de las dos, si estamos por fuera de metas, le agregamos la que nos faltaba, y si seguimos por fuera de metas, considere insulinizar al paciente. Entonces vean cómo definitivamente metformina primera línea, y si tengo enfermedad aterosclerótica cardiovascular, tengo que considerar GLP-1, si tengo falla cardíaca o enfermedad renal crónica, considerar inhibidor de SGLT2, si el peso es una preocupación, nuevamente alguno de esos dos. Entonces veamos que la gran mayoría de los pacientes se van a beneficiar de alguno de estos, y muy importante que si tiene la enfermedad cardiovascular instaurada, no importa el nivel de hemoglobina glicada, se debe iniciar la terapia que ya mencionamos. Lo que cambia con la europea es que la europea le dice a uno que si yo tengo un paciente con enfermedad aterosclerótica cardiovascular, en vez de colocar de primera línea la metformina, coloque de primera línea alguno de estos dos, ¿sí? Eso es lo que cambia. Pero para términos prácticos es lo mismo, porque acá, como no importa el nivel de hemoglobina glicada, siempre y cuando el paciente tenga la enfermedad, va a recibir la terapia que se menciona. Y este algoritmo es en cuanto a cómo iniciar los inyectables. Entonces, nuevamente nos enfatizan en cuanto al estilo de vida y que el paciente ya venga con terapia oral sin alcanzar metas de glucometría o hemoglobina glicada. Este muñequito lo ponen en la guía, que es para que siempre estemos revalorando, educando al paciente, replanteando las metas, optimizando la terapia, y vuelve a hacer todo el círculo. Evitar la inercia terapéutica, muy importante, aquí se los coloco. Y lo que dicen es, y cuando vaya a iniciar la terapia inyectable, considerar antes los agonistas del GLP-1 en la mayoría de los pacientes con una titulación gradual para que lo toleren mejor por sus efectos gastrointestinales. Si el paciente ya venía con eso, pues bueno, me toca saltarme directamente a la insulina. Si el paciente le inició antes, le di el chance al agonista del GLP-1, lo llevé a dosis máximas toleradas y a pesar de eso el paciente sigue por fuera de meta, le tengo que iniciar una insulina basal previo a una educación en el paciente de cómo administrarlo para evitar el riesgo de hipoglicemia. ¿Y qué recomiendan dar la guía de cómo insulinizar al paciente? ¿Cómo iniciar las dosis? Bueno, la dosis inicial desde 10 unidades, o la podemos hacer por peso con 0.1 a 0.2 unidades por kilo al día del paciente. Y acá estamos iniciando únicamente insulina basal como Grargina, Degludec o Detemir, es decir, un esquema basal únicamente. Y lo tengo que estar evaluando más o menos a la semana, ¿sí? Y le tengo que estar aumentando de 2 a 3 unidades hasta alcanzar metas de glucometría en ayunas, que es la que se debería medir con el basal, sin hipoglicemia. Es decir, el paciente se levanta a 6, 7 de la mañana y le digo que se tome una glucometría, y a esa es la que yo tengo que llevar a metas, que como lo mencionábamos al comienzo de la diapositiva. Y la disminución se tiene que hacer de un 10 al 20% en caso de que el paciente tenga una hipoglicemia que no esté explicada. ¿Qué quiere decir esto? El paciente se puso la dosis que era, pero el paciente esa noche estaba muy ocupado y no comió, y por eso hizo hipoglicemia. Ah, bueno, la hipoglicemia no fue por la insulina, fue porque no comió. Entonces, en ese momento lo que tengo que hacer no es disminuir la dosis, porque si no, nunca voy a llegar a metas, sino educar al paciente en qué debe comer o si no va a presentar el efecto adverso. Si a pesar de hacer la titulación, ya voy con una dosis mayor de 0.5 unidades por kilo, es decir, el paciente ya tiene la mitad de su peso en unidades de insulina basal, o la glucosa de ayunas está en metas, pero la hemoglobina glicada sigue por fuera de metas, probablemente el problema sea postprandial, es decir, después de cada comida está presentando picos de hiperglicemia, así que en este momento tendría que iniciar la insulina análoga prandial. Estas con las insulinas ultra rápidas como Aspart, Glulicina o Lispro, y sería lo que se denomina un esquema basal plus, en el cual yo continúo con la insulina basal que ya le había titulado a mi paciente y le agrego una insulina ultra rápida que debe ser en la comida que tenga mayor carga calórica. Para la mayoría de personas es el almuerzo, pero no a todo el mundo es así. Por ejemplo, una persona que trabaje de noche probablemente come más en la cena, y se tiene que unizar más o menos con una dosis de un 4%, de 4 unidades o el 10% de la insulina basal que ya le titulamos a nuestro paciente. Nuevamente le voy aumentando máximo 2 veces por semana, 1 o 2 unidades o el 10 al 15% de la dosis,
Y si llega a presentar una hipoglicemia nuevamente que sea no explicada, debo reducir en un 10 al 20% la dosis que venía manejando el paciente. Y si la hemoglobina glicada sigue por fuera de metas, tengo que adicionar de forma progresiva el segundo bolo prandial y posteriormente un esquema basal bolo completo, es decir, la insulina de larga acción en la noche, bueno, algunos pacientes se lo colocan en la mañana cuando presentan mucha hipoglicemia durante la noche, y ya tener 3 insulinas ultra rápidas, una con cada comida. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, esto lo vamos graduando con glucometrías y con y con hemoglobina glicada. Por lo cual un paciente que yo le empiezo insulinizaciones con esquema basal, más o menos al cabo de un año, si no he llegado a metas, ya debo estar con un esquema basal bolo completo, ¿sí? Porque ya sería más o menos en 4 visitas que se haya hecho el ajuste. Si no estoy al año así y el paciente sigue por fuera de metas, estoy haciendo algo mal y tengo que replantear mi práctica. Y muy importante tener en cuenta las presentaciones combinadas de insulina basal con agonistas de GLP-1, que cada vez lo que mencionábamos pues son más prácticas, más fáciles y han mostrado beneficio en algunos estudios donde se da un mejor control de la hemoglobina glicada, menos tasa de hipoglicemia y mitiga el efecto de la insulina de aumento de peso. Entonces siempre tenerlo en consideración si mi paciente antes no ha tenido el agonista del GLP-1. Hay unas formas de titularlas, dosificarla, digamos que es un capítulo aparte, pero tenerlo en cuenta que existen esas formas combinadas que han demostrado beneficio en estos pacientes que se insulinizan.